Apenas había empezado a llover cuando Emily Dawson se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Su pequeña hija golpeaba un contenedor de basura en un callejón de Manhattan, gritando: «Mi mamá está dentro. Por favor, ayúdenme». Dentro, Emily temblaba en la oscuridad, escondiéndose del hombre que le había jurado que le pertenecía. Y entonces apareció Nathan Hall, un multimillonario que había librado batallas corporativas toda su vida, ahora cara a cara con un marido borracho y peligroso que se tambaleó hacia adelante y susurró: «Es mía. Ambas son mías». Pero Nathan no se inmutó. «Si las vuelves a tocar», advirtió, «la ley te enterrará». Ese fue el momento en que comenzó una pelea mucho más grande que cualquiera de ellas. Los últimos rayos del sol se derramaron sobre la avenida Lexington en Manhattan, tiñendo las torres de cristal de un naranja fundido. Nathan Hall, de 36 años, director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más prometedoras del país, caminaba a paso ligero hacia su apartamento en Tribeca tras un largo día de reuniones consecutivas. Números, contratos y batallas corporativas eran su pan de cada día. Pero lo que sucedió a continuación lo conmocionaría como ninguna sala de juntas jamás podría. Justo cuando Nathan cruzaba una calle lateral más tranquila, un sonido rompió el bullicio vespertino. Al principio, pensó que era solo el eco del ruido de la ciudad, una sirena, un vendedor gritando. Pero luego lo volvió a oír, agudo y desesperado. «Mi mamá está ahí. Por favor, ayúdenme». El grito lo paralizó a mitad de paso. Se giró hacia el callejón donde una pequeña figura apareció de repente. Una niña pequeña, de no más de 7 años, con el uniforme escolar arrugado en la cara, llena de lágrimas, golpeaba con sus pequeños puños un gran contenedor de basura metálico. «Está dentro», sollozó la chica, con la voz quebrada. Quería hacerle daño otra vez, así que se escondió. «Por favor, tienes que ayudarla». A Nathan se le encogió el corazón. Se precipitó sobre el olor metálico a basura, mezclado con el intenso olor a miedo. Cuando abrió la pesada tapa, lo que vio le oprimió el pecho. Dentro, agachada entre bolsas de basura negras, había una mujer. Tenía el pelo enredado, la blusa rota, los brazos temblando violentamente, los ojos abiertos, aterrorizados, fijos en él. «No pasa nada», dijo Nathan rápidamente, esforzándose por mantener la voz firme a pesar de la conmoción que lo recorría. «Ya estás a salvo. Sal». Por un momento, se quedó paralizada hasta que la voz de su hija la interrumpió. «Mamá, por favor». Lentamente, la mujer agarró la mano de Nathan y salió a gatas. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, la niña se abrazó a su madre con una intensidad desesperada, aferrándose como si nunca más pudiera soltarla. «Gracias», susurró la mujer con voz de caballo, abrazando a su hija. «Soy Emily Dawson, y esta es mi pequeña, Chloe». Nathan asintió, intentando controlar su respiración. «Soy Nathan Hall. ¿Qué ha pasado? ¿Quién te persigue?». Antes de que Emily pudiera responder, una sombra se tambaleó en la entrada del callejón. Un hombre emergió despeinado, oliendo a alcohol, con los ojos inyectados en sangre brillando de rabia. Era alto, ancho de hombros y se movía con un andar inestable pero amenazante. «Ahí estás», gruñó, con la voz cargada de veneno. «¿Crees que puedes huir de mí, arrastrar a desconocidos a nuestros asuntos?» Emily se tensó instintivamente, empujando a Chloe tras ella. Nathan dio un paso adelante, colocándose entre ellos y el hombre. «Tú debes ser Brian Foster», dijo en voz baja pero autoritaria. «No me importa quién seas. No dejaré que les pongas la mano encima». Brian se burló, con los labios curvados. «Exagera. Acabamos de tener una pequeña pelea. Le doy todo lo que necesita y sale corriendo, fingiendo que soy el monstruo». Su mirada se ensombreció. «Quítate de mi camino, niño rico. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo». El pulso de Nathan latía con fuerza, pero su voz salió fría,
firme como el acero. Escucha con atención. Tengo recursos que ni siquiera puedes imaginar. Si vuelves a tocar a esta mujer o a su hija, me aseguraré de que la ley te entierre tan profundamente que nunca podrás salir. Aléjate ahora mismo. Por una fracción de segundo, la borrachera de Brian se desvaneció bajo la mirada de Nathan. Pero la ira le deformó el rostro y escupió al suelo. ¿Crees que tu dinero te hace intocable? Es mi esposa. Chloe es mi hija. No puedes interferir. Nathan no se inmutó. Y yo soy el hombre que se asegurará de que estén protegidas. Si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía y estarás esposado en un abrir y cerrar de ojos. Brian señaló con un dedo tembloroso, arrastrando las palabras por la furia. Esto no ha terminado. Ella es mía. Ambas son mías. Luego, con una última mirada fulminante, se tambaleó de vuelta a la calle, desapareciendo entre la confusión de faros y bocinas. El silencio se apoderó del callejón, roto solo por los sollozos ahogados de Chloe. Nathan se volvió hacia Emily, con voz más suave. No puedes ir a casa. Esta noche no. Él irá primero. Emily asintió temblorosamente, apartando el pelo de Chloe. No sé a dónde más ir. Me ha aislado de todos. De mis amigos, de mi familia. Los aisló a todos. Ya no estás sola, dijo Nathan con firmeza. Me aseguraré de que estés a salvo. Esta noche, mañana, lo que sea necesario. Antes de que Emily pudiera responder, Nathan sacó su teléfono. Hizo 2 llamadas rápidas, una para reservar una suite segura en un hotel de lujo en Midtown, otra para llamar a su jefe de seguridad, Eric Malone. En cuestión de minutos, un elegante coche negro se detuvo al final del callejón. Un hombre alto con traje a medida salió, observando los alrededores con atención antes de saludar a Nathan con la cabeza. Este es Eric, explicó Nathan. Él los llevará a ambos al hotel. Habrá seguridad en la puerta toda la noche. Mañana por la mañana, mi abogado se reunirá con ustedes para iniciar el proceso legal. Emily entreabrió los labios como para protestar, pero Chloe se le adelantó. La niña se abalanzó sobre Nathan y lo abrazó por la cintura. Gracias por salvar a mi madre, susurró con voz firme a pesar de las lágrimas. Nathan tragó saliva con fuerza, con un nudo en la garganta. No fui yo, Chloe. Fuiste tú. Fuiste lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. Mientras el coche arrancaba, Nathan se quedó solo bajo la tenue luz de la calle, con el eco de las palabras de Chloe aún presente. Algo en lo profundo de él despertó un recuerdo de su propia infancia, de miedo e impotencia que había enterrado hacía mucho tiempo. Al ver a Emily y Chloe desaparecer en el tráfico de la ciudad, se hizo una promesa silenciosa. Lo que las atormentaba no las consumiría. No mientras él tuviera el poder de detenerlo. Esa noche, mientras Nathan regresaba a su apartamento, las luces de la ciudad se difuminaban en destellos. El peso de lo que había presenciado le oprimía el pecho. Sabía que no se trataba solo de intervenir por una desconocida. Era algo personal. Y aunque aún no podía ver la magnitud de lo que se había metido, una cosa era segura. Y esto era solo el principio. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció con un cielo gris y la amenaza de lluvia. Dentro del hotel Midtown Suite, Emily Dawson estaba sentada al borde de la cama, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café sin tocar. Chloe finalmente se había quedado dormida, acurrucada en una manta en el sofá, su pecho subiendo y bajando, al frágil ritmo de sus agotados sueños. Nathan Hall estaba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando, en tono rápido y entrecortado. Sí, Catherine. Hoy. Solicita la orden de protección de emergencia. No me importa cuántas influencias tengas que mover. Manténme informado. Terminó la llamada, guardando el teléfono en su bolsillo. Al volverse, su mirada se suavizó. Al ver a Emily. Es oficial. Al final del día,
Brian Foster no podrá acercarse a menos de 60 metros de ti ni de Chloe. Estará bajo orden judicial. Emily asintió, aliviada, con vacilación. ¿De verdad esas órdenes detienen a hombres como él? No le importan las reglas. Solo, me importa el control. Por eso no confío solo en los tribunales, dijo Nathan con firmeza. Tendrás protección legal, sí, pero también seguridad privada, alojamiento seguro y los mejores abogados de la ciudad. Anoche le prometí a Chloe que estaría a salvo, y no rompo mis promesas. Antes de que Emily pudiera responder, la puerta se abrió y Catherine Doyle, la abogada de Nathan, entró. Una mujer aguda y segura de sí misma, de unos 40 años. Catherine irradiaba la autoridad que llenaba los tribunales. Buenas noticias, dijo, dejando su maletín, con las órdenes de protección ya firmadas. Pero dudó. Brian ha contratado a uno de los bufetes de abogados más grandes del país. Alguien está financiando su defensa, y no es barato. Emily palideció. Pero Brian no tiene dinero. Apenas conservaba sus trabajos. Exactamente, respondió Catherine. Lo que significa que esto es más grande que él. No es solo un marido violento. Es un peón. Alguien quiere librar esta batalla contra ti. Nathan apretó la mandíbula. Entonces descubriremos quién es. Y cuando lo hagamos, se arrepentirán. Antes de que Catherine pudiera responder, el teléfono de Nathan volvió a sonar. Era Eric Malone, su jefe de seguridad. Nathan. Eric dijo al responder en voz baja y urgente, tenemos un problema. Brian. Acaba de intentar entrar en tu apartamento. En Tribeca. Lo atraparon, pero la policía encontró algo con él. Tienes que verlo tú mismo. Una hora después, Nathan y Catherine estaban dentro de la comisaría. La detective Linda Harper, alta y despreocupada, deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había fotografías, no instantáneas al azar, sino fotos profesionales de vigilancia de Emily y Chloe. Caminando a la escuela, comprando en el supermercado, jugando en el parque. Las citas se remontan a 3 años, mucho antes de que Nathan las conociera. Emily se tapó la boca con una mano temblorosa. Esto no puede ser real. Hace 3 años, ni siquiera conocía a Brian. Eso es lo que lo hace inquietante. La detective Harper dijo, este no era un marido celoso tomando fotos con su teléfono. Esto fue vigilancia organizada, equipo de alta tecnología, múltiples ángulos. Quienquiera que estuviera detrás de esto tenía recursos. A Nathan se le encogió el pecho al hojear las páginas. Así que Brian no solo era abusivo. Fue introducido en su vida. Emily abrió mucho los ojos. ¿Introducido en mi vida? ¿Estás diciendo que alguien organizó mi encuentro con él? El detective Harper se inclinó hacia adelante. Es posible. Estamos investigando la teoría de que toda la relación de Brian contigo no fue un accidente. Alguien pudo haberlo orquestado. La habitación parecía girar alrededor de Emily. Pero, ¿por qué? No soy nadie. Solo soy una mujer que trabajaba en una oficina. ¿Por qué alguien me atacaría? Nathan exhaló lentamente. Un oscuro recuerdo cruzó por su mente. Quizás no se trate de ti, Emily. Quizás se trate de mí. Cuando Emily lo miró, confundida, Nathan pronunció las palabras que había evitado durante años. Hace 5 años, testifiqué en un juicio federal contra Victor Langston, exdirector ejecutivo de un gigante farmacéutico. Estaban diluyendo medicamentos contra el cáncer para aumentar las ganancias. Murió gente. Mi testimonio ayudó a encerrarlo durante 15 años. La voz de Catherine era sombría. Langston juró venganza en la sentencia. Dijo que destruiría a Nathan pieza por pieza. Emily negó con la cabeza, luchando por procesarlo. ¿Y piensas? Brian, todo mi matrimonio fue solo una trampa para atraparte. Empieza a parecerlo. Nathan admitió como si, en la llamada, el teléfono de la detective Harper sonara. Ella contestó,
Escuchó y luego se volvió hacia ellos. Acabamos de confirmar algo. Los fondos que pagaban al equipo legal de Brian se remontaban a empresas fantasma vinculadas a la antigua red de Langston. Está moviendo sus hilos desde la cárcel. Emily se recostó en su silla, pálida y silenciosa, mientras asimilaba la verdad. Durante 3 años, su vida no solo había estado marcada por la violencia doméstica. Había sido instrumentalizada, orquestada como parte de una venganza mucho mayor de lo que jamás imaginó. Más tarde esa noche, de vuelta en el hotel, Emily paseaba por la suite mientras Chloe sonreía tranquilamente en la mesa. Así que todo, las peleas, el aislamiento, el terror, no se debía solo a la crueldad de Brian. Todo estaba diseñado para destrozarme y llegar a ti. Nathan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Puede que él mismo haya sido abusivo, pero sí, el panorama general era manipulación. Querían destruirme, destruir mi reputación, mi empresa, mi cordura, usándote a ti y a Chloe como peones. La voz de Emily se quebró. Pensé que me estaba volviendo loca. Me acusaba de cosas que nunca sucedieron. Me decía que era inestable. Y mientras tanto, alguien movía sus hilos. Nathan se levantó y cruzó la habitación, colocando una mano firme sobre su hombro. Escúchame. Esto no es tu culpa. Tú no elegiste esto. Te eligieron porque sabían que yo te protegería. Eso te convierte en la clave de su plan. Los ojos de Emily brillaron. ¿Y qué le pasará a Chloe si siguen viniendo? Nathan tragó saliva. Entonces haremos que se arrepientan de haber tocado sus vidas. Te prometo, Emily, que quemaré cada pelea de bridge, cada batalla hasta que esté a salvo. En ese momento, Chloe habló, su vocecita resonando por toda la habitación. Mamá, mira. Levantó un dibujo a crayón. Mostraba 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto, una mujer y una niña pequeña, de pie bajo un sol amarillo brillante. Emily lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Nathan sintió que algo se rompía en su interior. Ya eran la imagen de la familia que nunca pensó que tendría. Y comprendió con una claridad que lo dejó helado que esa era exactamente la razón por la que Victor Langston los había elegido. Al día siguiente, llegó el primer golpe. Un titular explotó en los principales medios de comunicación. Magnate tecnológico obsesionado con madre maltratada es Nathan Hall, cruzando la línea. El artículo presentaba a Nathan como un multimillonario controlador que se había metido en la vida de Emily con el pretexto de protegerla. Fotos de él acompañándola al hotel fueron enmarcadas como prueba de una obsesión inapropiada. Las donaciones que había hecho a organizaciones benéficas contra la violencia doméstica se tergiversaron como compra de influencias. Emily arrojó el periódico sobre sus manos, temblando. Te están convirtiendo en el monstruo. Exactamente lo que Brian siempre decía que eras. Nathan apretó los puños, la furia y el miedo chocando en su pecho. Esto es solo el principio. Están reescribiendo la historia, y si no los detenemos, el mundo lo creerá. Miró a Emily, luego a Chloe, quien apretaba con fuerza la mano de su madre. Pero subestimaron una cosa. No huiré. No me esconderé. Si Langston cree que puede destrozarnos con miedo y mentiras, está a punto de aprender lo que se siente al ir a la guerra con alguien que no tiene nada que perder. La tormenta apenas había comenzado. La campaña de desprestigio se extendió como un reguero de pólvora. Los titulares gritaban sobre la supuesta obsesión de Nathan Hall, presentándolo como un depredador disfrazado de riqueza. Los comentaristas de los programas matutinos debatían si era un salvador o un manipulador. Algunos creían lo peor. Otros cuestionaban cuánto de la historia era real. Dentro de los muros seguros del refugio en Lake Tahoe, Nathan paseaba por la sala, con su teléfono vibrando sin parar con actualizaciones. Emily Dawson estaba sentada cerca, abrazando a Chloe. La pequeña percibía la tormenta en el aire, pero se aferraba a sus crayones coloreando en silencio, como si su mundo pudiera permanecer intacto si mantenía la vista fija en el papel. Catherine Doyle,
su abogada, extendió documentos sobre la mesa. Tenemos la evidencia. La memoria USB de Rachel Bittman, registros de vigilancia de comunicaciones y transferencias bancarias. Es suficiente para exponer toda la red vinculada a Victor Langston. Pero Nathan, si seguimos adelante, tu nombre será arrastrado por el fuego. Redoblarán sus esfuerzos antes de que la verdad salga a la luz. Nathan dejó de caminar y miró a Emily. Sus ojos cansados. Soportó el peso de cada noche de insomnio, cada herida del pasado, cada susurro de duda. Sin embargo, cuando lo miró a los ojos, no dudó. Que lo intenten, dijo en voz baja. Ya me arrebataron años de vida, distorsionaron mi realidad y casi me destrozaron. Si nos quedamos callados, ganan. Pero si hablamos de verdad, quizá no solo nos salvemos a nosotros mismos, quizá también salvemos a alguien más. Por primera vez en días, Nathan sintió un alivio. No se trataba solo de venganza ni de reputación. Se trataba de recuperar vidas robadas por el miedo. A la mañana siguiente, los tres entraron en un edificio federal bajo fuertes medidas de seguridad. Afuera, las cámaras destellaban, las voces gritaban preguntas, pero Nathan mantuvo las manos firmes sobre el hombro de Emily mientras Chloe aferraba los dedos de su madre. Dentro, entregaron los archivos, miles de páginas, rastros digitales y nombres de ejecutivos que se escondían tras empresas fantasma. La detective Linda Harper y los fiscales federales comenzaron a atar cabos. La conspiración se desenredaba en tiempo real. Al anochecer, se anunciaron las acusaciones. Siguieron los arrestos. La prensa se apresuró a adaptarse. La narrativa que una vez pintó a Nathan como un villano cambió de la noche a la mañana. Ahora, él era el denunciante que había expuesto no solo a un director ejecutivo corrupto, sino a toda una red de gigantes farmacéuticos que se beneficiaban del fraude y la intimidación. Pero para Nathan, los titulares importaban menos que lo que sucedió esa noche en la cabaña. Emily estaba sentada junto al fuego, con Chloe dormida en su regazo, y susurró, ¿te das cuenta de lo que has hecho? No solo por nosotros, sino por todas esas personas que nunca supieron por qué sus vidas se estaban desmoronando. Tú los detuviste. Nathan negó con la cabeza, con la mirada fija en el rostro apacible de Chloe. No, nosotros los detuvimos. Fuiste más valiente de lo que crees. Y Chloe fue quien primero pidió ayuda. Sin ella, nada de esto habría comenzado. Emily sonrió levemente. Nos salvaste de Brian. Nos salvaste de las mentiras. Pero Nathan, al salvarnos, también te salvaste a ti mismo. Sus palabras lo golpearon como un trueno silencioso. Durante años, había vivido a la sombra del control de su padre, aterrorizado de convertirse en el mismo hombre. Pero aquí, él no controlaba, no dictaba, simplemente protegía, respetaba y aprendía a compartir el peso de la confianza. Las semanas se convirtieron en meses. Los tribunales dictaron sentencias demoledoras. Victor Langston nunca saldría de prisión. Sus aliados cayeron uno a medida que se difundía la verdad. La historia ya no pertenecía a la prensa sensacionalista. Pertenecía a los supervivientes que finalmente se sentían vistos. A las voces que habían sido silenciadas, ahora hablaban más fuerte que nunca. Para Emily, la sanación fue un camino lento. Las sesiones de terapia la ayudaron a desenredar la red de manipulación que Brian había tejido. Encontró fuerza en las pequeñas rutinas. Desayunar con Chloe, volver al trabajo, recuperar las decisiones que una vez le habían sido robadas. Para Chloe, la infancia regresó lentamente. Su risa se hizo más fuerte, sus dibujos más brillantes. Empezó a dormir toda la noche sin pesadillas. Y cuando miró a Nathan, no fue con miedo, sino con una confianza inquebrantable. Y para Nathan, el hombre que una vez construyó muros de acero alrededor de su vida, finalmente hubo espacio para algo más tierno. El amor no llegó como un rayo dramático. Llegó en las tranquilas mañanas cuando Emily le dio una taza de café y en las risas de Chloe cuando le enseñó a montar.
Una bicicleta en el silencio de saber que ya no necesitaban correr. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el lago Tahoe, Nathan llevó a Emily y Chloe afuera. En el patio trasero, un telescopio apuntaba hacia las estrellas. Tu madre me dijo una vez que soñaba con una vida sin miedo, dijo Nathan, arrodillándose junto a Chloe. ¿Quieres saber con qué sueño? Chloe levantó la vista, curiosa. Sueño con una familia, dijo simplemente. No porque tengamos que hacerlo ni porque estemos unidos por la sangre, sino porque nos elegimos el uno al otro cada día. Los ojos de Emily brillaron con lágrimas. Tomó su mano y Chloe la apretó. Durante un largo rato, permanecieron allí, tres figuras recortadas contra el crepúsculo, con las estrellas parpadeando despiertas sobre ellos. Una madre, una hija y un hombre que alguna vez creyó que el poder era el único escudo. Ahora él lo sabía mejor. La verdadera protección no era control. Era confianza. El verdadero amor no era posesión. Era libertad compartida. Meses después, en una pequeña ceremonia soleada junto al agua, Nathan, Emily y Chloe celebraron su nuevo comienzo. No hubo titulares, ni reporteros, solo un puñado de amigos cercanos en la silenciosa alegría de una promesa cumplida. Chloe, con un vestido azul pálido, llevaba los anillos con orgullo. Mientras Emily y Nathan intercambiaban votos, Chloe le susurró a un invitado, ahora somos una verdadera familia. El invitado sonrió, siempre lo fuiste. Y mientras la risa se elevaba hacia el cielo vespertino, Nathan finalmente sintió que el peso que había cargado toda su vida se desvanecía. No porque las batallas hubieran quedado atrás, sino porque, por primera vez, no luchaba solo. Porque al final, la historia no se trataba de poder ni de venganza. Se trataba de la resiliencia de una mujer y un niño que se negó a ser. Quebrantado y a punto de. Un hombre que aprendió que la mayor fortaleza no reside en el control, sino en el amor que libera. Y en esa verdad, encontraron su felicidad para siempre. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan de la historia de Nathan, Emily y Chloe? ¿Les resultó inspiradora? Si creen, esta historia demuestra que el verdadero amor se basa en la confianza.